Haz lo que sientas, pues no estamos aquí para siempre. Hoy nos acompañará la doctora María Rojas Estapé con una nueva conferencia. Bueno, lo primero de todo es comprender cómo funcionamos ante el miedo. Si el ser humano, si cada uno de nosotros entendemos cómo funcionamos, es mucho más fácil hacer frente a lo que nos llega. Y mucha gente me dice, ¿y ahora qué es ser feliz? Ayer hablaba con diferentes personas sobre esta sensación de irrealidad que estamos viviendo. Uno sale a la calle y no sé si os habéis dado cuenta, a mí, si tú te has dado cuenta que vamos por la calle y hay sensación de más silencio. La noche de Madrid, que está movida, por ejemplo, es mucho más silenciosa. Tú si vas con alguien por la calle, ya no vas por la calle hablando con esa persona, porque esa persona no te escucha, no te lees los labios, a través de la mascarilla no te apetece. Entonces, nos estamos encerrando mucho más en nosotros mismos y todos nos fijamos en las caras de las personas con las que nos cruzamos por la calle. Buscamos esa sonrisa con el que te cruzas, pues vas al supermercado, el frutero, vas a la mercería, vas al banco, la farmacia, mirar a la gente a la cara y que te sonríe la persona que está detrás y te diga. Estaba yo otro día en la farmacia, veía una señora mayor que pedía sus medicinas y le decía a la farmacéutica, ¿esto me curará? Y le decía el farmacéutico, espero. Y dice, ya no le veo la cara, ¿no? Es decir, hemos cambiado nuestra forma de comunicarnos de forma tan brutal en los últimos meses que yo creo que hay que mandar como unos mensajes que nos ayuden a todos, ¿no? Es decir, vale, pues en estas circunstancias donde muchos han perdido el trabajo, otros tienen salarios mucho menores, otros tienen todo el día miedo de enfermarse. Yo probablemente quizás lo que más me ha sorprendido de la vuelta del verano es la cantidad de gente que tiene ansiedad, la cantidad de gente que está con angustia diaria y constante. Esta angustia que estoy observando constantemente en mi consulta se debe a que no estamos en paz, a que no tenemos una sensación de paz interior, pues con miedo. Y el miedo tiene que existir. Lo que pasa es lo que es menos cuando estamos asustados, cuando pasamos del miedo al susto constante. Y el ser humano no está diseñado para vivir con miedo todo el rato. Podemos tener miedo en ciertos momentos y es bueno, porque si no seríamos unos inconscientes. Hablando de este tema, quizás yo siempre le digo a los pacientes que me cuenten y a las personas cómo han vivido interiormente y psicológicamente toda esta fase, ¿no? Pues esa fase de negación, la fase de miedo, la fase de adaptación, la fase de negación, la fase de pues me resisto, la fase de pues ya me resigno a esto que pasa. Pero estoy viendo todo tipo de gente, ¿no? La gente que dice, mira, yo es que no quiero ir con mascarilla, aunque sé que es bueno porque me revelo. O sea, quiero decir, el mundo interior que está surgiendo por todo esto no nos va a dejar indiferentes. Y por eso creo que los efectos físicos del coronavirus son terribles, pero los psicológicos son muchísimo peores. Y a mí lo que me preocupa es que hay que cuidar la mente en estos tiempos, porque si no corremos el riesgo de ser una generación que estemos todos un poquito tocados psicológicamente por este tema, que a todos de cierta manera no nos deje igual. Y ya no digo nada a los niños vulnerables con sus mascarillas y las personas mayores que viven en un estado de miedo constante. Ani, pregúntame, que querías decirme algo. Pregúntame. No, te estaba escuchando y pensaba, claro, es que interesa más que nunca tener la mente sana, tener el cerebro preparado y ser resilientes y a la vez estar con una actitud lo más positiva posible dentro de, como dices, que estamos asustados o que hemos perdido, que estamos en un duelo. Claro, y también porque, como tú sueles explicar, eso repercute también en la salud del cuerpo, en la biología, ¿no? O sea, que está todo muy relacionado. Y si tuviéramos que empezar por algún lado para empezar a tener esas pautas para que sucedan cosas de una mejor manera posible, ¿por dónde? Bueno, lo primero de todo es comprender cómo funcionamos ante el miedo. Si el ser humano, si cada uno de nosotros entendemos cómo funcionamos, es mucho más fácil hacer frente a lo que nos llega. ¿Cómo funcionamos? Muchos ya me habéis escuchado contarlo, pero siempre me parece que no es malo repetirse en esto. Cuando uno tiene por algo que sucede, si por ejemplo vamos por la calle y alguien nos atraca, automáticamente se pone en marcha todo nuestro sistema de miedo. Del hipotálamo lanzar unas glándulas, unas hormonas, las glándulas suprarrenales, y aparecen la adrenalina y el cortisol, que van a ser básicas para poder hacer frente pues, a ese atraco, salir corriendo, pegarnos o dejar nuestra cartera y darle el dinero al ladrón. Entonces esto es bueno que suceda así, porque el ser humano toda la vida ha vivido así. Sería terrible pues que fuéramos por la calle y no tuviéramos miedo a que venga un atracador.
Pero ¿qué pasa si yo vuelvo a ir a esa calle 2 semanas después y ya en esa calle estoy en estado de alerta? Y aquí viene un mensaje que todos lo habréis escuchado, que es que nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. Ante una amenaza física real y ante una amenaza imaginaria se activa el mismo mecanismo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. De hecho es el 91,3%, pero el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Es decir, si nosotros ahora mismo hacemos una lista de todo lo que nos inquieta y volvemos a abrir a mirar esa lista dentro de un año, nos sorprenderemos. ¿Qué pasa? Que hay gente que dice, pues a mí todo lo que pienso negativo me sucede. Yo siempre digo que no hay una vida pura en la que no le sucedan cosas malas. Todo ser humano está librando ahora mismo una batalla en mayor o menor medida en un tema de su vida. Tú, Anne, yo, María, cualquiera de los que nos están viendo a través de las redes. Es decir, no conozco una vida que no esté librando una lucha interna por algo económico, personal, afectivo, de corazón, con los hijos, con la salud. Es decir, todos nos pasa siempre algo. Y el tema es cómo nos enfrentamos a eso que nos pasa. Pero teniendo en cuenta que el 90% de las cosas malas nunca suceden. Y entonces, ¿por qué es esto tan importante? Porque imaginémonos que vivimos siempre en alerta con miedo con algo. ¿Y si me enfermo de coronavirus? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Y si mi madre la contagio y se muere? ¿Y si confinan la clase de mi hijo del colegio y entonces ya no sé cómo ir a trabajar porque tendré que quedarme en casa? Todo eso lo que hace es que vivamos en estado de estrés. El cortisol es una cíclica. Por las noches es bajita y a las 8 de la mañana llega a su punto más alto y luego vuelve a bajar. Si yo vivo todo el día creando cortisol, me intoxico de cortisol. Es decir, empieza a generar esa hormona a todas horas y yo lo llamo de forma fácil la intoxicación de cortisol. Esa intoxicación de cortisol va a producir cambios a nivel físico y a nivel psicológico. A nivel físico, ¿qué va a producir? Se me cae el pelo, me tiembla el ojo, se me duermen las manos, tengo problemas gastrointestinales, se me altera la permeabilidad intestinal y la microbiota, tengo sensación de opresión en el pecho, tengo migrañas. Si lo llevo a largo plazo, pues tengo incluso cambios en el tiroides, en el paratiroides, tengo cambios a nivel neurológico. Es decir, que esa sensación de estrés constante producida por pensamientos negativos que surcan mi mente van a producir en mí un cuadro físico real, incluso inflamatorio. Es decir, yo digo que el siglo XXI es la sociedad de la inflamación. La gente va inflamada por la calle. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, es decir, hay una inflamación constante derivada de muchos factores y uno de ellos es el estrés. A nivel psicológico, lo primero que me sucede es que no duermo bien, porque si yo necesito que mi cortisol sea bajito por la noche, cuando llega la noche estoy en estado de alerta y no descanso. Y cuando me duermo, noto que me despierto varias veces durante la noche con sensación de opresión en el pecho, con sensación de que no estoy trabajando y me levanto con sensación de cansancio. ¿Y qué me sucede? Que estoy irritable. Las cosas que antes me ponían nerviosa ahora me irritan incluso más. Tengo fallos de memoria. Esos estados de estrés, esos estados de miedo bloquean la corteza prefrontal, que es la zona de creatividad, del asombro, de la resolución de problemas, del control de impulsos. O sea, es mucho más primario, razono menos, me concentro menos, presto menos atención cuando tengo miedo. Y a la larga esto me genera ansiedad y tristeza. Y muchas depresiones, muchos estados de tristeza provienen de estados de alerta mantenidos. ¿Por qué insisto en esto tanto? Porque mantenidos en el tiempo. Si nosotros conocemos cómo funciona nuestra mente, si nosotros conocemos cómo funciona nuestro organismo, si nosotros conocemos cómo funcionan nuestros pensamientos, somos capaces de hacer frente a ello y ser capaces de que nos sucedan cosas buenas. Es decir, a veces hay que estudiar, hay que leer. Decía Séneca, la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Entonces yo siempre digo, hay que prepararse, hay que saber, hay que estudiar, porque cuando uno estudia, uno sabe, uno percibe de forma mejor las oportunidades. Entonces tú me dices, Ana, ¿cómo hacer para que a pesar de toda esta circunstancia nos pasen cosas buenas? Lo primero de todo es saber que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Depende de la interpretación de la realidad. Yo en consulta me pasa muchas veces que escucho la vida de alguien, me cuenta un drama y pienso para mis adentros, ¿cómo voy a poder ayudar a esta persona? Esto es dramático. Y de repente la paciente me dice, pero esto ya lo he superado. En cambio, el otro día me pasó un tema con mi suegra que me tiene y yo pienso, pero comparado lo de tu suegra con lo otro, entonces
uno interpreta las cosas como las interpreta. Aquí no le ha pasado que le cuenta un problema a un amigo y el amigo le dice, pues eso es una tontería. Es decir, cada uno interpretamos las cosas de una manera. Y esa interpretación es la que va a hacer que activemos el sistema nervioso simpático, ese estado de alerta, o que no lo activemos. ¿Y de qué depende la interpretación de la realidad? ¿De qué depende de cómo interpretamos las cosas? Lo primero de todo, del estado de ánimo. Es decir, si mi estado de ánimo es malo, todo lo interpreto negativo. ¿Quién no se ha visto un día de mal humor y todo le parece mal? ¿Quién no se ha visto un día de vacaciones pasándoselo bien y pues las noticias de la política le influyen menos, las noticias de su trabajo le influyen menos? Es decir, el estado de ánimo. ¿De qué depende? El otro día escuchaba una entrevista que decías tú que un ejemplo claro era que cuando ganamos el mundial de fútbol, de repente pues la gente estaba como más animada y podían pasarle cualquier desgracia o se pinchara el coche o tal, que todo lo relativizaba porque el estado era mucho más animado, ¿no? Pues efectivamente es que, bueno, el fútbol es que, como dice, creo que es Valdano, que el fútbol es un estado de ánimo. Es que la gente, mucha gente, el fútbol, de hecho, me hicieron una entrevista muy interesante durante el confinamiento, que claro, nos dejamos de tener deportes. Es la primera vez en la que no había deportes, o sea, no nos podíamos enganchar al tenis, al fútbol, al baloncesto, al atletismo. No había manera de tener esa vía de escape, ese deporte que nos gusta tanto, ¿no? Entonces, bueno, ese estado de ánimo depende. Que este mismo depende de cómo duermo. Pero claro, si yo no duermo bien, ¿qué sucede? Que cuando no duermo bien, tengo el cortisol elevado, al día siguiente estoy peor. Que aquí no le ha pasado esas noches sin dormir y mayor sensibilidad. El estado de ánimo depende de lo que son las drogas. Pues todas las duras, pero también el alcohol. Yo me pregunto mucho a la gente, ¿cómo es tu relación con el alcohol? ¿Cómo estás tú antes de beber? ¿Cómo estás tú cuando bebes? ¿Y cómo estás tú después de beber? ¿Cómo interpretas la realidad cuando tienes el mono de tomarte esa copa, esa cervecita, ese vino? ¿Cómo estás cuando te lo estás tomando y cómo estás el día después? Por otro lado, depende el estado de ánimo de la bioquímica. Claro, estábamos hablando de que el cortisol influye en todo el cuerpo. Si yo tengo una esclerosis múltiple, si yo tengo artritis reumatoide, si yo tengo migrañas, tengo colon irritable, la bioquímica de mi cuerpo influye. Por ejemplo, el colon irritable. No olvidemos que el 90% de la serotonina que yo absorbo en el intestino, ese 90% de serotonina, va luego a mi cerebro, pero depende de cómo esté mi intestino. Si mi intestino no funciona bien, la serotonina que va a llegar a mi cerebro no va a funcionar del todo correctamente. Y la serotonina es básica para el estado de ánimo, para la energía, para la libido, para los impulsos. La hormona básica es la hormona que digo yo del Prozac, para que nos entendamos bien, ¿no? Es la hormona que nos ayuda a estar bien en el día a día. Entonces, el estado de ánimo también depende de la actitud. ¿Qué es la actitud? Tanto se habla de ella. A mí me gusta definir la actitud como la voz interior. Todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando la jugada. No has engordado, últimamente tu pareja no te hace caso, todo el mundo gana más dinero que tú, no me gusta la vida que tengo, mi casa es pequeña, mi madre es insoportable, mi suegro no la aguanto. Es decir, esa voz en off que pensamos que no tiene importancia es una de las grandes mentiras. Esa voz interior determina nuestra calidad de vida física y psicológica. Es decir, quien domina su voz interior, quien es dueño de su voz interior, en esta vida puede tener casi todo asegurado. Porque todos conocemos historias de personajes importantes o no importantes o con vidas ejemplares. Pienso en Thomas More en la Torre de Londres, cuando le van a matar por haber estado en contra de Enrique VIII y su divorcio, como él escribe, tiene unos escritos espectaculares en la Torre de Londres, lo cual le explica que él se siente libre porque él ha seguido su conciencia. Es decir, su voz interior está a gusto con él. Cuando esa voz interior nos machaca, estás gorda, no te queda bien eso, tu madre no te quiere, tu hermano es un pesado, tu vida, esa voz comenta constantemente tu vida, esta voz te va deteriorando por dentro. Decía Van Gogh, cuando una voz dentro de ti te diga no pintes, pinta con fuerza y acallarás esa voz. Lo decía Van Gogh, que todos sabemos que tuvo una vida dramática, depresiones y acabó con el suicidio. Es decir, esa voz interior nos ayuda muchísimo. Y yo muchas veces la gente me dice, bueno, ¿y cómo conseguimos dominar esa voz interior? Primero siendo consciente de cómo me trata. Yo siempre digo, tu voz interior de 0 a 10, ¿cómo te trata? Y hay gente que me dice, no, mi voz interior me trata bien, me trata un 6. Mi voz interior me trata un 2. Y en esa voz interior está la culpa, está la tristeza, está el tema de la alimentación. La alimentación tiene mucho que ver con la voz interior, está el tema del alcohol. Luego, si quieres, Anne, volvemos a este tema. Entonces,
La felicidad depende de esa interpretación de la realidad. Decíamos, el estado de ánimo, el sistema de creencias. ¿Qué es el sistema de creencias? Todos nosotros tenemos unas ideas en nuestra mente, unas ideas en nuestro comportamiento, una forma de ver la vida que viene determinada de cómo nos han educado nuestros padres, de cómo ha sido nuestra infancia, de cómo nos han hecho pensar, de cómo pensamos de la vida, ¿no? Es decir, yo siempre doy el ejemplo de, hablamos de Donald Trump no deja indiferente a nadie, y no deja indiferente por un sistema de creencias. No puede decir, pues a mí me parece guapo, me parece inteligente, me parece tonto, me parece maquiavélico, pero no deja indiferente. ¿Por qué? Porque tú tienes un sistema de creencias. Y esto pasa con la política, esto pasa con la religión, esto pasa con los temas morales, esto pasa con casi todo. Tú ves una persona vestir por la calle y la etiquetas por un sistema de creencias. Entonces, si tú en la vida consideras que la única manera de ser feliz es que tus hijos tengan una carrera universitaria, si uno de tus hijos te dice un día que deja la carrera, o si tú de repente quieres que tu hijo venga con una novia específica y de repente te trae una novia que no te gusta, aunque esa niña sea estupenda, pues puede ser que tu sistema de creencias quería otra cosa. Si tú tienes la sensación de que tienes que ganar tanto dinero porque tú es decir, todos nosotros tenemos un sistema de creencias. Y a veces lo más difícil en esta vida es modificar ese sistema de creencias. Es conseguir que ese sistema de creencias se quede calmado, se quede en paz, que se quede como una forma que no nos quieran de la paz. Sí, y que seamos aprendamos a abrir la mente y seamos tolerantes, porque los que más se consideran tolerantes suelen ser los intolerantes. Hay los menos. Entonces hay muchas cosas en otro lado que a veces hay que permitir, escuchar, para entender a las otras personas sin juzgar. En un mundo en el que está el mundo tan polarizado a nivel ideológico, hablo mucho de esto el sistema de creencias, ¿no? Conocer gente en todas partes, aceptarles y escucharles. Todo el mundo tiene algo interesante que comentar. Entonces esa interpretación de la realidad depende de ese sistema de creencias, que es bueno que yo haga un propio examen y diga cómo es mi sistema de creencias. Por otro lado, de mi estado de ánimo, que depende de todo esto que hablábamos, pues de la salud, de las circunstancias. Lógicamente en un coronavirus es mucho más difícil mantener ese estado de ánimo a tono. Y luego la tercera cosa, que yo hablo mucho, y que seguro que alguno de los que está escuchando me lo ha oído decir, que es el sistema reticular activador ascendente. Tiene un nombre maquiavélico terrible, pero tiene una función mágica. ¿Qué es el sistema reticular? Sí. El sistema reticular está aquí detrás, está en el tallo encefálico, y es una zona que se dedica a filtrar, es el rastreador del cerebro. Es decir, el ejemplo que todo el mundo entiende fácil es la mujer embarazada que sale a la calle y empieza a ver carritos de bebé y te anda un boom de natalidad en mi barrio. No es un boom de natalidad, es que de repente esto te interesa y tu cerebro te lo enseña. ¿Quién no le ha pasado que de repente le llaman de una entrevista de trabajo, una empresa, y de repente empieza a ver esa empresa por todas partes anunciada? O te gusta un coche y dices, voy a comprarme un coche, y de repente ese coche se lo ha comprado todo el mundo en tu ciudad. O dices, yo hace unos meses mi marido me puso una serie antes del confinamiento y dije, qué serie tan buena, nadie me había hablado de esta serie. Y al día siguiente por la mañana, en la parada del autobús, donde estaba yo en la parada del autobús para subirme, veo en la marquesina el anuncio de la serie. No, pues lo de haber puesto esta noche. Pero efectivamente llevaba varias semanas, pero yo no me había cajado porque a mi cerebro, a mi corazón no le interesaba. Por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. No significa que por querer algo con muchísima fuerza, por arte de magia, vaya a aterrizar y vaya a aparecer delante de mí. Lo que significa es que si existe alguna remota posibilidad de que eso suceda, mi mente va a hacer todo lo posible por verlo. Mi mente, justo. Es decir, las cosas buenas de la vida suceden en la vida. Y si yo activo mi sistema reticular, puedo verlo. Pero para verlo hace falta que sepa que quiero ver. Porque claro, yo tengo una frase que repito mucho, que es que al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas es porque no sabe lo que quiere que le pase. Entonces, su cerebro no se lo enseña. Si tú no sabes lo que quieres, ya puedes tenerlo delante, que tu cerebro no lo va a ver. A mí te cuento una anécdota muy divertida que me pasó con una paciente, y me deja que la cuente porque me parece que es muy significativa. Es una chica que vino a mi consulta hace varios años por ansiedad. Estuve mucho tiempo sin verla y volvió un día a volver a mi consulta y me dijo, oye Mariana, vengo porque lo he dejado con mi novio, y es muy aventurera, la chica, le encanta viajar, trabaja freelance, y salía con un chico muy tímido, muy retraído, que no le gustaba viajar, trabajaba de funcionario en un ministerio y entonces era muy de cumplir su horario. O sea, nunca, ella es muy transgresora, le encanta pues vivir experiencias nuevas, y otra como muy tímido, muy conservador en todo. Y entonces hacía una pareja un poco particular. Yo siempre le decía, mira, yo no entiendo. Entonces un día pues me dije, vale, lo he dejado con él porque no nos entendíamos.
Y me dice, Marian, no hay hombres, estoy desesperada, no encuentro pareja, está todo complicadísimo. Y le digo, ¿pero tú qué buscas? ¿Tú realmente qué es lo que quieres? Y me dice, pues mira, Marian, yo quiero un hombre que me quiera. Digo, no, ¿tú qué buscas en la otra persona? Me dice, mira, Marian, yo lo que quiero, pues ayúdame. Y le digo, mira, tú necesitas una persona que le guste viajar, que le guste conocer el mundo, que tenga ganas de vivir, pues de salir, esas personas con mucha vida, muy apasionados, que no pares quita un minuto. Y entonces ella no es de Madrid, se fue de la consulta y se sentó iba en tren de vuelta a su casa. Y entonces se sienta un chico a su lado, guapetón, entonces le mira y ve que el chico abre su ordenador y pone viaje a Birmania y unas fotos y tal, que visitar en Birmania. Entonces se empieza como con taquicardia y dice, este me lo ha puesto Marian a mi lado para que practique a ver si realmente este sistema reticular mío lo tengo activado. Entonces me llama desde el tren y me dice, oye, Marian, ¿tienes algo que ver con el chico que está sentado a mi lado? Claro, mira, una cosa es que yo intente ayudarte y otra cosa es que haga estas cosas. Y me dice, vale. Entonces cuelga el teléfono, se va y empieza a hablar con el chico, ¿no? Y le dice, oye, tú y estos viajes y tal. Y el chico le dice, no, es que yo me dedico a asesorar a agencias de viajes de diferentes países del mundo. Entonces pruebo hoteles, pruebo experiencias y tal. Y entonces ella le pregunta, ¿y tu mujer cómo lo lleva? Y entonces le dice, no tengo mujer porque nadie quisiera mi ritmo. Lógicamente, pues pagas esto, le pidió el teléfono tal y salen juntos y justo la voy a ver dentro de unos días, ¿no? Entonces ella me decía siempre, Marian, esto del sistema reticular funciona. El ejemplo que os cuento es un ejemplo muy sencillo, pero en la vida cuando uno quiere algo, tiene que prepararse para que eso suceda. Cuando uno quiere algo, tiene que prepararse, tiene que entrenarse, tiene que visualizarlo, porque cuando uno visualiza las cosas se producen cambios en el cerebro. Es decir, esto es, digamos, magia, no, es todo menos magia. Cuando uno tiene ilusión, la ilusión es un abono para el cerebro. Si llegaste hasta el final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y ten presente siempre que la vida es muy fácil, solo la hacemos ver difícil.